iniciamos este primer webinario de biónica, biomimética y arquitectura, pero que es el quinto simposio, un taller que organizamos en la Universidad de Alcalá y que está organizado también desde el máster universitario en proyecto avanzado de arquitectura y ciudad. Para iniciar, damos la palabra al director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, el profesor doctor don Enrique Castaño. Bueno, muchas gracias, Rosa. Buenos días, tardes a todos, según donde nos encontremos. Y yo me alegro, me congratulo de poder abrir esta sesión que me parece interesantísima, que podamos compartir y podamos recibiros, ¿no? Lo primero, daros la bienvenida a todos, de recibiros en esta es nuestra sede de Alcalá. Pues nuestra sede que ahora mismo, por las circunstancias, se está convirtiendo en unas sedes virtuales, pero que aún así, con el esfuerzo de todos, el esfuerzo especialmente del máster y de Rosa Cervera, ha conseguido pues que no nos paremos y que sigamos trabajando y de una manera virtual podamos tener este webinar, que yo creo que puede ser muy enriquecedor, con la participación de personas y ponentes de diferentes lugares, ¿no? Desde España, desde Alcalá, Barcelona, Valencia, Sevilla, y luego incorporamos pues a gente de Bucarest, de San Francisco y de Lima, ¿no? Yo creo que las posibilidades que nos va a dar a partir de ahora la virtualización, el online, pues tenemos que considerarlo que va a ser una oportunidad, ¿no? En vez de ser un lastre, que en una parte es un lastre, porque nos supone muchas dificultades, pero como con el espíritu de trabajo le hemos conseguido dar una vuelta y hemos convertido ahora mismo en una oportunidad, y de alguna manera aquí se ve, ¿no? En este ejemplo, en el que con el tema de biónica, biomimética y arquitectura vamos a hacer una reflexión durante 2 días interesantísima para nuestros alumnos y para todo aquel que se quiera incorporar. No voy a decir mucho más, pero yo creo que es muy intenso la jornada que tenemos. Ahora Rosa os hará la presentación. Solo quiero daros la bienvenida a todos. Entender que Alcalá es vuestra casa. Ahora mismo es una casa virtual, pero que os invitamos a que participéis, que vengáis y que seréis bien recibidos en nuestra escuela, que yo creo que va teniendo cada vez una potenciación mayor con este tipo de actividades. Y bueno, sé que hay gente extranjera con que no, a lo mejor no habla bien español. Yo no soy muy buen hablando inglés. My English is very a little bit. I speak English very well, but welcome for all the people, everyone. Y nada más. Un saludo a todos y adelante. Rosa, no. Sí, no te, muchas gracias. En español, porque ya habéis visto que en inglés no lo merece. Un saludo. Muchas gracias, director. Welcome to everybody. It's a pleasure to have you all here. As far as I know, there are people coming from Bolivia, from Peru, from Colombia, from Spain, and from Romania, as far as I know, and probably other countries as well joining us in this session. We are going to speak both in English or Spanish, depending on the different presenters, the different professors that are going to speak. There are 4 sessions, 4 panels, 4 tables, I mean, all of them with very, very special people that have worked a lot on those themes related to sustainability, to how to learn from our nature to produce a much better architecture and much better city for the human being. So the first panel will focus on light inspired by nature, but trying to transmit this kind of mechanism that nature does to the artificial production. In this panel, there are a first lecture, the opening lecture, given by Alberto Estevez, who is a full professor at UIC, International University of Catalonia, and he is director of the master degree of genetic architecture and biodigital architecture, with a long run in all these fields. And after him,
will have the floor Professor Codina and full professor and director of the Codina Dusoyu, sorry, and full professor and director of the doctorate program, Christina Okinchuk. After that, we will have a short discussion and a second panel, in this case, focused on structures. Our first presenter will be Professor Songel, Juan María Songel, from the Polytechnic University of Valencia, who is an expert on Frey Otto structures, light structures. And secondly, myself is going to talk about as well microcomponents in nature and light structures in nature. And finally, Mark Sarkisian from the United States and structural partner of the well-known firm SOM, Skidmore, Owen and Merrill, who will talk about the importance of bionic in the structures, and a new short discussion. So welcome to everybody, and tomorrow we'll have 2 more sessions, one of them related to the balance between the city, the hard city or the brown city, and the green city, or much better nature. Nature in this of a new relationship with the city, and there will be a few lectures given by Tana Lascu and Ana Mohona, both from Ion Minco University from Bucharest, and Professor Henry Lasarte from Lima, University César Vallejo, and Professor José María Cabeza, coming from Seville, in the south of Spain, University of Seville, and myself a very short lecture as well. Before give the floor to the first lecture, I want to transmit to you all some words coming from the rector of the Ion Minco University that give you all welcome as well, and good regards coming from that university. Marian Marcial. I think I pronounced not very well, but this is the most important is the transmission of the message. Okay, in first place, we are going to introduce the opening lecture by Professor Alberto Estevez. Well, first of all, one recommendation for all of you, please, all of you must keep your camera and your speakers switch off, okay, to avoid any interferences. Thank you very much. Alberto, la palabra la tienes tú. Okay, thank you. Thank you, Rosa, and thank you for inviting me. I now share my presentation. Veréis que la presentación está en inglés, escrita, y yo iré hablando en español. Igual hay algo también en inglés que me va saliendo por el medio. You will see that, but now I don't, okay, so I think now, yeah. You will see that first I will present what we are doing, and later a little about why we are doing this. Y en parte esto es como una justificación en parte a todo lo que se dedican los que estamos metidos en cosas de estas de biónica, biomimética, porque son justificaciones que pienso que compartimos. Y luego pues hablaré de esto que me han invitado, de la luz y todo esto, de algunas cosas que hemos trabajado sobre el tema. Entonces, empezando, todo un poco se basa en esta idea de que hay unas similitudes genéticas, entre comillas,
entre el mundo biológico y el mundo digital. Como pone aquí, pues yo estoy de director en el Instituto de Arquitectura Biodigital y Genética, y hace ya 20 años que hacemos esto, de buscar esta fusión entre el mundo de la biología y el mundo de lo digital, en este sentido de que la biología se basa en una especie de software natural, diríamos, que sería el ADN, y el mundo digital se basa en una especie de ADN artificial, que sería el software. Y por eso lo que puede controlarse, estas cadenas de información que organizan los seres vivos y los seres digitales, pues controlándolas podemos desarrollar elementos de mucha más ventaja a la de la arquitectura tradicional. Entonces, en el máster que hacemos, ahora ya digo que presentando un poco quiénes somos y lo que hacemos, desde el instituto tenemos estas tres patas: la pata de la investigación en el grupo de arquitecturas genéticas de investigación, la pata de enseñanza en el máster de arquitectura biodigital y la pata de oficina, de práctica, de creación arquitectónica y diseño, utilizando como estas ideas claves, ¿no? De la fusión de biología y digital supone pues el tener mano a mano lo que es la inteligencia natural, la inteligencia artificial, las técnicas biológicas, las técnicas digitales, lo que es el biolearning y el machine learning. Y esto en el sentido de que yo prefiero hablar de biolearning que de biomimética. Pues el biolearning es una palabra que introduce el aprendizaje de lo vivo, de la biología, de la naturaleza, más que solo la mímesis de lo vivo, de la biología, de la naturaleza. Por eso me parece más adecuado, y más al usar últimamente mucho la palabra esta de machine learning en paralelo a biolearning, diríamos, junto al biomanufacturing, digital manufacturing, ¿no? Entonces, estas son un poco las ideas claves que hay detrás de las cosas que hacemos, y como veis, pues se organizan, claro, en estas dos como versiones, ¿no? Del mundo biológico, el mundo digital, y un perfecto paralelismo que en el momento en que nosotros estamos en Barcelona, pues nos va muy bien, porque tenemos a Gaudí, que es uno de los grandes pioneros de estas cosas, incluso de una prehistoria del mundo paramétrico, con sus maquetas, que luego seguramente el profesor Songel hablará de ellas, supongo, junto con Fraiotto, etcétera. Y entonces el máster, bueno, estos son un poco los ejercicios que hacemos con los seminarios, los workshops, los estudios del máster de arquitectura biodigital, y después lo que es propiamente la oficina, que hacemos pues todo tipo de proyectos, ya sea pues aquí hay en imágenes pues un mercado, unos muebles, unos museos, unos edificios de viviendas, unos parques, unas instalaciones, un kindergarten, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, así también rápidamente, esto sería un proyecto de torre de telecomunicaciones, un concurso que hicimos en Chile, basado en el mundo digital, basado en el mundo de la sostenibilidad, basado también en el estudio, en este caso con microscopio electrónico, de las estructuras microscópicas de los fractales, y por lo tanto cómo desarrollamos luego esto a nivel de construcción real. Igual que este otro ejemplo, pues de un edificio también autosuficiente, que se genera desde el estudio de los boronois microscópicos con el microscopio electrónico, y desarrollado también con elementos estos de arquitectura solar pasiva, todos urban agriculture, beekeeping, urban beekeeping, etcétera, ¿no? Bien, entonces las publicaciones que también vamos organizando en base a los profesores del máster van publicando distintos capítulos, o los congresos que realizamos, las actividades que realizamos, que también van teniendo sus publicaciones, las conferencias con gente que, bueno, ya veis que estamos llevando ya esto desde hace 20 años, y exposiciones, eventos, etcétera.
Y la segunda parte de esta presentación sería lo que hay detrás de todo esto. O sea, por qué estamos haciendo esto, qué sentido tiene, qué justificación le damos, que ya digo que podemos compartir todos los que nos dedicamos a estas cuestiones de la biónica y la biomimética, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que lo que hay detrás es la realidad nuestra, dramática, llena de contradicciones. Miles de personas se apuntan para irse a Marte cuando aquí al lado, en los desiertos que pueblan el planeta, pues tienen muchas mejores condiciones de colonización, y por ello pues un poco hemos buscado el decir, bueno, pues lo mismo que haríamos en Marte a 150 grados bajo cero, con tormentas de arena que te cubren durante 3 meses el sol, etcétera, pues lo podemos hacer mucho más cómodamente en los desiertos y mucho mejor para la supervivencia del planeta, porque esta realidad pues se da en todo el mundo. La realidad ya no es de un país, sino que es una realidad global, y últimamente pues con lo del COVID ya habéis visto que efectivamente ya los problemas son absolutamente globales. Esta realidad está en todos los continentes, incluso en Barcelona, nuestra ciudad, pues una de las ciudades más densas de Europa. Entonces dices, bueno, a ver, ¿cómo arreglamos estas cuestiones? ¿Cómo podemos nosotros actuar para cambiar nuestra realidad? Y entonces nosotros trabajamos una de nuestras líneas, ya sabéis, hemos hablado de biología y digital, pues cómo fusionamos estas cuestiones y cómo vemos que con la vida es el elemento más eficaz para resolver las cosas, para resolver justamente nuestros problemas planetarios. Claro que eso pasa por un entendimiento contemporáneo y distinto, no tradicional, no conservacionista, del paisaje, de la naturaleza, de nuestras ciudades. Y en este caso, en este proyecto, pues que hace ya más de 20 años, que propuse el que se cubrieran y se creara un gigantesco parque por todas las cubiertas de Barcelona. Pero la cuestión es esta, ¿no? Ver que es la vida la que nos puede resolver nuestros problemas. Es la naturaleza la que tiene la solución a nuestros problemas planetarios. Y aquí, pues también, junto con pequeños manifiestos y propuestas, estábamos un poco reivindicando que nuestro entendimiento de la arquitectura moderna, tradicional del siglo XX, pues ya podía superarse con el trabajo de la genética, el trabajo del mundo digital, el trabajo de la fusión de ambos. Y hago siempre estas comparativas, como decir, bueno, pues en el siglo XX teníamos un tipo de acercamiento a la arquitectura que en el siglo XXI pues ya toca un poco, después de un siglo entero de desarrollo de la arquitectura moderna, pues toca aprovechar realmente las técnicas que tenemos a nuestra disposición. Y las técnicas que tenemos a nuestra disposición son pues las digitales y también las biológicas, en el momento en que desde la genética podemos llegar a pensar este tipo de cosas, pensar a hacer crecer, resolver nuestros problemas desde dentro de la naturaleza, no ya desde el trabajo de la superficie, sino desde las cadenas intramoleculares de los seres vivos. Entonces, lo último que hice fue esta especie de acción, porque durante 2 meses pues nadie cortó las hierbas en ningún parque, ni ninguna carretera, y fue maravilloso ver cómo crecían cosas que no habías visto nunca en determinados lugares. Estas pequeñísimas florecillas jamás habrían visto la luz de no ser por estos 2 meses de confinamiento de COVID, con lo cual pues hice un poquito esta acción de plantar señales para hacer consciente de la cuestión esta de la naturaleza y de nuestra relación con la naturaleza. Bien, entonces, como última parte de esta tercera parte de la presentación sería entrar al tema ya más concreto de la luz, porque una de las cuestiones que nos dedicamos fue, pues en este caso, el resolver las necesidades humanas básicas desde la genética, por ejemplo, y entonces empezamos pues a trabajar con el tema de la luz, tener en cuenta que hoy en día
en realidad puedes llegar a pensar e imaginar como reales cualquier cosa, simplemente que requiere una investigación seria detrás. En este caso, pues fijaros que esto es lo que se llama el mapa del interactoma de la levadura de cerveza, y que si ya tienes estudiados cómo funciona cada uno de estos genes, y qué cuestiones te ofrece la posibilidad de trabajar con ellos, pues realmente puedes aprovechar para las necesidades que tenemos hoy en día planetarias, con enormes ventajas de biomanufacturing, de fabricación, diríamos, biológica, de ser que la misma naturaleza nos resuelva las cuestiones. Bien, entonces, esto, ya entrando a la recta final de la charla, nos llevó pues hace ya 17 años, ¿no?, que empezamos a trabajar con la bioluminiscencia, y entonces en este caso la primera cuestión que hicimos fue tomar el gen responsable de la luminiscencia de estas medusas, de la Equora Victoria, y ponerlo en 7 limoneros, y entonces conseguir pues que aquí a la derecha veis la luminiscencia de estos limoneros. Entonces, pensando que podías ahorrar realmente toda la cuestión de fabricación de farolas, de consumo de energía eléctrica, etcétera, de una manera mucho más natural, sostenible, como era, pues en vez de farolas tienes árboles, que al fin y al cabo es lo que la naturaleza nos está un poco ofreciendo, las posibilidades que hoy en día con la genética podríamos tener, iluminando pues ciudades, casas, carreteras, cualquier cosa. Luego pasamos a una segunda fase, que fue trabajar con las bacterias luminiscentes, porque ya veréis ahora que claro, animales y plantas luminiscentes hay de todos los tipos en la naturaleza. Entonces, en este caso fue realmente crear toda una casa iluminada con biolamps, basado en esta bacteria luminiscente, y luego también trabajando con los genes responsables de esta luminiscencia bacteriana, poniéndolos en otras bacterias que pudiéramos trabajar mejor en la disposición en lámparas luminiscentes. Y eso pues funcionó bastante bien. Podías tener la casa totalmente iluminada sin ningún problema. Simplemente fijaros que esto, supongo que conoceréis la película Avatar. Entonces, pues 7 años después de que empezáramos a trabajar esto de la luminiscencia, James Cameron hizo esta magnífica película, dando bastante en el clavo de lo que trata esto de la luz en la naturaleza. Porque en el planeta Pandora de la película Avatar, realmente todos los seres tienen luz. Y esta luz es lo que en la realidad la naturaleza te está enseñando cómo usar la luz, y el ser humano todavía no lo ha aprendido. Fijaros que todos estos seres están teniendo una luz muy tenue, pero suficiente como para funcionar por la noche. Y en ese sentido, cada uno de estos seres lo que hace no es iluminar su entorno, sino que es iluminarse a sí mismo, señalarse. Y eso es lo que en realidad existe en el mundo entero. Entonces, por ejemplo, ahora esta imagen de aquí es una cosa que se ha puesto poco a poco de moda, el floor dive, que es el buceo nocturno, que mediante una serie de filtros y luces especiales vas a ver que los fondos marinos están absolutamente iluminados, con todos los colores, rojos, amarillos, azules, verdes, de todo tipo, anémonas, gusanos, peces, tiburones, algas, plancton. O sea, la naturaleza te está diciendo cómo hemos de actuar con la luz. Entonces, nosotros lo que hacemos, sin embargo, es usar grandes focos que nos deslumbran, unas farolas de enorme potencia que no puedes ni mirarlas porque te quedas con una vista así un poco confortable, ¿no? El LED, por ejemplo, pues no es muy agradable mirar directamente un LED. Y sin embargo, claro, tiene una potencia tremenda, pero no está iluminando la zona más que los objetos,
para que puedas tú circular por ella, sino que ilumina alrededor. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacíamos era un poco la vía contraria, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a señalizar las cosas de nuestro entorno con estas biolamps, por ejemplo, que podíamos plantarlas de cualquier manera. Hicimos todo tipo de propuestas para paredes, suelos, zócalos, vestidos incluso, todo tipo de lámparas, etcétera. Entonces empezamos a proponer este tipo de cosas. Luego pasamos a una tercera fase que se trataba de los genes responsables de esta luminiscencia bacteriana, que son unos 5 o 6 genes, entonces ponerlos en las plantas ornamentales que la gente pues, suele tener en los balcones, en las casas, en las terrazas, etc. Entonces empezamos también a experimentar cómo tener estas lámparas naturales que, ya digo, siempre tendrán este tipo de luz matizada que señala pero que no deslumbra y por lo tanto que da la luz justa con la sostenibilidad, diríamos, de eficiencia energética justa, sin desperdiciar, sin quemar más energía de la realmente necesaria. Luego pasamos a intentar trabajar con los genes más eficientes lumínicamente, que son los de estos hongos, y ahí estamos un poco, estamos en esta investigación de continuar viendo a ver qué podemos aprovechar mediante las técnicas genéticas para la arquitectura, para el diseño, pensando que su aplicación pues es infinita. O sea, ya puestos a entrar en este juego, la imaginación va a 200 por hora. Y luego, para ser un poco también conscientes de ello, en esta otra acción que hice de unos ojitos pintados en este tipo de árbol que tiene unas marcas que se parecen mucho a los ojos, y entonces para un poco por la ciudad de Barcelona, que la gente pues fuera consciente, se despertara a la naturaleza, viera que la naturaleza nos vigila o que nosotros un poco pues nos demos cuenta del entorno natural y del cuidado que hemos de tener. Bien, pues esto es un poco todo y nada, quedo a merced de los moderadores. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por esta introducción que nos haces y con esta fascinante ya visión de lo que debería ser la luz, no en exceso, sino en la medida justa y oportuna. Tenemos, como yo digo, si estuviéramos en Marte y miraran a la Tierra, dirían, pero qué fiesta se han montado, qué verbena tienen allí abajo, ¿no? Con tanta luz. Muchísimas gracias y también por ajustarte a tu tiempo. Damos a continuación la palabra a la profesora Elena Codina Dusoiu, que es Associate Professor de la Universidad Ion Mincu de Bucarest. Codina, puedes sacar tu pantalla y tu micrófono y te damos la bienvenida y tienes pues tu tiempo para la presentación. Buenas tardes a todos. Espero que se me escucha, ¿verdad? Se te escucha bien, sí. Vale, perfecto. Estoy muy contenta de estar hoy con todos ustedes. Me parece fantástico que hayamos podido reunir gente de tantos países y de tantas especialidades por un tema que es sumamente interesante. Como el tiempo es bastante breve, voy a intentar de acortar la presentación y de pasar, digamos, a unas ideas que me parecen más... De todas maneras, Codina, vamos bien de tiempo. Si quieres, puedes tener un poquito más, 25 o 30 minutos, ¿vale? Muchísimas gracias. I will start with a few a small introduction in English. I will, let's say, take the challenge of Alberto, who told us that actually nature is the one that teaches us how to deal with light. So my presentation
is about that, is about how nature deals with light, and is a challenge in itself, I think, about how nature could make us discover a series of approaches, of new approaches in dealing with light. Voy a presentar en español, las imágenes están traducidas en inglés, así que yo creo que al final vamos a entender todos. Voy a pasar rápido sobre esta introducción, que es una consideración sobre qué, sobre el hecho de que en diseño estamos siempre buscando la ergonomía, pero si nos fijamos en la naturaleza siempre nos ofrece la ergonomía y quizás nos la ofrece mucho mejor de lo que hayamos podido pensar nosotros. Lo mismo se puede decir del confort, que la naturaleza sabe construir y ofrecer con mucho más generosidad de que se lo puede imaginar un diseñador. Adaptabilidad. Adaptabilidad también es una palabra clave del diseño contemporáneo y de la arquitectura contemporánea, y por supuesto se puede aplicar a una infinidad de layers, a una infinidad de capas del objeto de diseño, hablando de la piel exterior, de la función, de la modalidad de tratar el espacio y del acondicionamiento del espacio, pero en este caso también la lección de la naturaleza es mucho superior. Lo mismo con la flexibilidad, porque en realidad lo que estamos haciendo es copiar unos modelos ya inventados. Y por no hablar de la belleza, la naturaleza es belleza, sí. Belleza es geometría y la naturaleza tiene su manera de generar geometría que por supuesto nosotros solo hacemos que reinterpretar a nuestra manera. Y nada más eficaz que la naturaleza, como esta ballena enorme que ha conseguido ser el animal más veloz actualmente, el nadador más veloz que existe. Pero ¿qué tal si miramos un momento hacia atrás? Si miramos un poco hacia atrás y si vemos un poco cuál era la relación que nuestros antepasados, que nuestros abuelos, que nuestros bisabuelos tenían con su entorno, con la ergonomía, con la luz, con el diseño, pues vamos a descubrir una modestia extrema, vamos a descubrir una eficacia extrema, vamos a descubrir una vida que está mucho más cerca del ritmo natural, una vida que empieza con el sol y que por la tarde, noche acaba con el sol, una vida en un ritmo muy sano dedicado a la naturaleza. Entonces, me atrevo a decir que nuestros antepasados sabían mejor vivir con la naturaleza. Y lo sabían hacer desde el punto de vista ergonómico, como se ve en esta imagen. Esta es una cesta especial diseñada para sacar las piedras que contenían oro de las minas de las montañas de Transilvania. Estaban tan bien pensadas que, como veis, hasta un niño las podía llevar a la espalda. La tradición, en su manera humilde, también tenía su confort y su adaptabilidad. Estas imágenes están sacadas de unas escuelas de verano que hago desde hace unos años en el corazón de Transilvania, en las montañas Apucén, en una región que se llama Buchum, y donde hemos descubierto estas piezas maravillosas de
de mobiliario tradicional, algunas tienen 200 años, algunas tienen 150 años, con una ergonomía perfecta. Estoy segura, vamos, que los creadores de diseño contemporáneos estarían un poco envidiosos de conocerlas. Y flexibilidad funcional en el diseño, pues para el que conoce un poco el mundo del pueblo, se sabe que esta recipiente sirve para crear pan, para hacer la masa del pan, pero también sirve como cuna del bebé. Una adaptabilidad perfecta ad hoc de este objeto. Bueno, belleza a su manera, aquí un poco quizás más culta, una eficacia completa en la manera de trabajar con el hilo natural, prácticamente la casa era una pequeña fábrica, una pequeña empresa, podríamos decir. Bueno, pues entonces estoy un poco pasando por los mismos conceptos que he enseñado en la introducción, pero del punto de vista, digamos, súper tradicional. La ventana tiene un papel fantástico en la casa tradicional, el papel de juntar, digamos, la vida interior, la vida de la casa con la naturaleza. Y este pensamiento de este pintor, filósofo famoso, Julius Verne, que a mí me encanta, me parece muy bonito y entonces me ha parecido interesante compartirlo aquí. Una ventana es más una cruz que un crucifijo. Aunque parece una paradoja, pero la ventana es la misma encarnación de la cruz. O sea, también de la, digamos, relación con el absoluto. Y aquí, bueno, se puede divagar y se puede ir hacia una filosofía, pues, bastante compleja. También la casa tradicional tiene este espacio de porche que le da identidad y que es un espacio multifuncional. Lo tiene también la casa tradicional española, o sea, es un espacio que mueve prácticamente la vida desde dentro en un ámbito de interacción completa con la naturaleza. En el porche se puede hacer cualquier cosa, se puede comer, se puede dormir, se puede trabajar, o sea, prácticamente todas las actividades de la casa se pueden mover dentro. Y hablando de la luz artificial, parecen tiempos que ya no existen, pero esto todavía existe en algunos pueblos de la Rumanía del 2020. Los niños que se están haciendo los deberes con la vela. Y estas son las lámparas de nuestros antepasados, las lámparas de gas. Diría que la luz en el interior tenía mucho más papel útil y bastante menos estos matices de sutilidad, de sofisticación que existen hoy. O sea, la luz era al 100% utilidad en el espacio. Y no solamente en la casa, no solamente en el espacio habitable, como muestran estas piezas, que son lámparas que se llevaban los mineros a las galerías dentro de las montañas. Aquí, brevemente, voy a pasar a través de unos proyectos que han hecho algunos de mis alumnos. Son alumnos de diseño, o sea, no son necesariamente de arquitectura, van a salir diseñadores. Ellos han imaginado unas lámparas o unos objetos de tratar la luz inspirados en la naturaleza. Esta lámpara es la Firefly Lamp, una lámpara inspirada en una luciérnaga, y es prácticamente un prototipo funcional.
Esta está inspirada en el hábitat de un pájaro, en un nido de un pájaro. O bueno, esta es una lámpara un poco demasiado inspirada de internet, pero bueno, con el concepto del cono. Y una lámpara inspirada de la corteza de árbol. Otro ejemplo, documentado también con una documentación biológica bastante fuerte. Tengo que decir que algunos de estos ejemplos han estado expuestos en la escuela de Arcará físicamente el año pasado. Entonces, algunos de los alumnos de Alcalá ya les han visto. La idea de panel separador inspirado en ala de insecto o en la piel de serpiente. Un objeto bastante interesante inspirado en los bubbles de jabón. Bueno, y aquí voy a entrar en la tercera parte de la presentación, que yo considero hacer la más provocativa, digamos. Y he pensado así, que bueno, el ser humano tiene una relación con la naturaleza. El espacio humano tiene que interactuar con la luz. O sea, sin la luz no existimos prácticamente. Sin la luz la arquitectura no existe. Hemos cambiado nuestro paradigma, nuestra manera de acercarnos a la luz, de tratar con la luz, ha sufrido, como nuestra vida, bastantes cambios y bastantes mutaciones. Pero, ¿por qué no estudiamos la manera en la cual los animales se tratan con la luz y tienen una especie de relación con la luz? Y he elegido aposta las especies de animales más longevivas, o sea, las especies de animales que más viven en este mundo. Todas viven más, todo lo que voy a presentar viven más que el ser humano, mucho más, bastante más. Y se me ha ocurrido de repente la idea, digo, ¿y si hay alguna relación entre esta vida tan larga que tienen y la relación que tienen con la luz? Y aquí he intentado sacar unas conclusiones que luego veréis. Estoy presentando una de las especies que he encontrado, pues el alligator, el cocodrilo. Bueno, aunque cocodrilo y alligator, como he descubierto, son cosas un poco distintas. Quizás aquí como idea principal sería el hecho de que tienen la propiedad de cerrar y abrir su pupila, la pupila del ojo, en función de la cantidad de luz. Pues tales propiedades obviamente han estado aplicadas en las fachadas de los edificios durante mucho tiempo. Y es muy interesante cómo estas especies pertenecen a muchísimas ramas, digamos. Yo creo que al final cubren todos los tipos de animales, de insectos, de pájaros, de reptiles. O sea, he encontrado ejemplos en casi todos las categorías. Pues el cóndor de los Andes, conocido por su precisión del ojo. En rumano tenemos un dicho que es tener un ojo de halcón, un ojo de buitre. O sea, está conocido el ojo de buitre como para tener la máxima precisión que hay. Y también he asociado los ejemplos de animales con unos ejemplos de diseño que he encontrado, pues inspirados en los mismos animales. Por ejemplo, esta lámpara cóndor que he encontrado. Otra propiedad interesante de algunos animales, o sea, casi todos también he descubierto que tienen una sensibilidad muy
alta a los colores. O sea, tienen una vista muy buena del punto de vista de reconocer todos los colores. Y los flamingos no solo que tienen ese color tan bonito, bueno, ese color está influenciado de lo que comen y tal, pero también tienen la capacidad de reconocerse el mismo color. O sea, su ojo está, digamos, diseñado de manera de reconocer este tipo de color. Y por supuesto, existen ya ejemplos de lámparas flamingo, de lámparas inspiradas en los flamingos, y por supuesto se pueden extraer principios mucho más profundos que se pueden llevar al diseño. Hay dos tipos, seguramente hay más, pero los que he encontrado yo que sean más longevivos son dos especies de papagayos, el cockatoo y el macaw. El cockatoo tiene también esta propiedad de tener la vista muy sensitiva a los pigmentos de color. De hecho, tiene 4 pigmentos fotosensitivos en comparación con el ojo humano, que solo tiene 3. O sea, tienen la vista mucho mejor desarrollada que el humano. Y el cuarto pigmento prácticamente corresponde a la luz ultravioleta. También otra propiedad muy interesante que tiene la vista de estos pájaros es que ven muy claro lo que está en el background de una acción. Esto les sirve mucho en sus vuelos, en sus movimientos, en su vida, claro. Pero esto también se puede aplicar. Y la otra especie que ya su vida es impresionante, el macaw. De hecho, estas son unas imágenes famosas de Winston Churchill, que ha tenido un macaw que le ha sobrevivido y sobrevivido bastante. Y aquí la propiedad más interesante es quizás de ver a los 360 grados, o sea, prácticamente de ver adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, abajo, arriba. O sea, esto es fantástico. Y esto habría que pensarlo cómo se podría aplicar. Y pasamos a mamíferos, porque como os decía, prácticamente todas las especies están representadas de una forma pues bastante democrática, digamos. El elefante tiene el ojo muy parecido al ojo humano, con las células con bastoncillos, células con conos, tal como lo hemos estudiado en biología. Pero algo que no tenemos los humanos es el tercer párpado, y lo tienen bastantes mamíferos, que protege el iris del ojo, y también tienen vista periférica muy buena y tienen un anillo blanco alrededor de la pupila. Y aquí son algunos ejemplos de hologramas de digamos, ejercicios de diseño inspirados en los elefantes. Y aquí se ve también ese círculo, este anillo blanco que mencionaba antes. Y para pasar a arquitectura, un edificio sostenible a su manera, un edificio, pues no sé si biónico, pero obviamente bioclimático, la Casa de los Elefantes en Zúrich, que no tiene más de 5 o 6 años. Pues pasando a los insectos, Triveta weta, un insecto de Nueva Zelanda, pues longevivo, porque ya sabemos que los insectos solo permanecen pues una temporada, en invierno se mueren. Pues este tiene la capacidad de conservar su energía y de renacer prácticamente durante varios inviernos, durante bastantes inviernos. Y de hecho es una fuente, como es descubierto, es una fuente
de inspiración para los diseñadores de Nueva Zelanda. Se dice que los Triveta tienen Sri Oceli, o sea, los pequeños ojos que tienen los insectos, que son fotosensibles, que responden a los cambios de luz. Pues aquí hay una escultura muy bonita inspirada en este animal y que, como decía, se convierte en un símbolo de Nueva Zelanda. He descubierto también un edificio, el proyecto de un edificio dedicado a la medicina tradicional china, inspirado también por este insecto, y un proyecto de hábitat artificial donde los huetas se podrían alojar. Por supuesto, no podría faltar la famosa ballena azul. Me he quedado alucinada sabiendo que hay ballenas que viven más de 200 años. Y parece que sí que es verdad. Entonces, seguro que tenemos que aprender un montón de ellos. Para los animales que viven en el agua, por supuesto, el tema es distinto. Para ellos no es tan importante la cantidad de colores que se ven, no es tan importante la precisión de la vista quizás, pero es más importante, digamos, su manera de moverse por el agua y de tener las cosas reconocibles por este ambiente de gran densidad. Entonces, su ojo también está adaptado a este hábitat en el cual viven. La luz se refleja 2 veces, tienen esta propiedad de doble reflexión en el ojo, y también tienen este juego de la pupila que lo hemos visto en varios animales anteriormente. Y hablando de inspiración en el diseño, aquí hay unos ejemplos que me han parecido, bueno, interesantes, pero que son solo una pequeña introducción a lo que podría ser un estudio de esas propiedades que he analizado. Por supuesto, son muy interesantes también las fotografías, las termografías prácticamente, en las cuales se ven los animales y su ambiente. Otro animal sumamente interesante que me parece que es una fuente fantástica es la tuatara. La tuatara, que puede vivir más de 120 años. La tuatara que es propietaria del famoso tercer ojo que tiene en la cabeza, y que se dice que es una fuente de captación de la radiación infrarroja. Y se llama en términos biológicos la glándula pineal o el ojo parietal. Y hay teorías que esto le sirve de orientación durante la noche y tiene una función termorreguladora. Imágenes de este tipo pues dan bastante a pensar como conexión entre el mundo biológico de la naturaleza y también una fuente de sabiduría milenaria que tiene la humanidad, porque si nos ponemos a investigar lo que representa el tercer ojo en casi todas las religiones, creo, yo creo que nos quedamos alucinados prácticamente como la conexión es estrecha entre los descubrimientos espirituales y prácticamente la sabiduría científica, biológica. Porque también mirando esta imagen que para los ortodoxos es muy común,
es el icono de la descenta del Espíritu Santo. Nos muestra cómo el Espíritu Santo viene a las cabezas de los apóstoles justo en la frente, justo en el punto donde prácticamente estaría el tercer ojo. Buscando diseño actual inspirado de la Tuatara, no he podido ir más allá de ese modelo de coche que parece que tiene mucho éxito y que está muy inspirado y que, bueno, ha cogido el nombre de esta reptilia. De la misma categoría de reptilias, la salamandra, que tiene muy buena visión en la noche, por la noche, y parece que también tiene una recepción muy buena de la radiación ultravioleta. También tiene un órgano lateral que puede detectar los cambios de presión en agua. Una cosa pues muy típica para un animal que cambia su hábitat desde el agua hasta la tierra. Un animal que ha fascinado Escher. Muy interesante me parece y quiero enseñar la langosta, porque la vista de la langosta efectivamente ha generado unos estudios geométricos muy interesantes. Está basada en un principio de reflexión de una red ortogonal volumétrica que luego veréis, que le da, se dice, una visión de rayos X, de hacer como radiografías y una amplificación fantástica gracias a las facetas, a las miles de facetas que existen. Aquí lo veis en este dispositivo, cómo funciona el ojo de una langosta y podría ser una descubierta fantástica para la arquitectura, en mi opinión. Aquí otros esquemas. También la muy longeva tortuga. También un animal que se tiene que cambiar el ámbito de vida de la tierra al agua. Se ha descubierto que las tortugas prefieren ciertos colores. Y, por supuesto, fuente de inspiración para muchas cosas como esta casa geodésica. Pero ahora, y lo sé que he pasado un poco de tiempo, pero quiero presentar dos ejemplos más que son fantásticos. La molusca, la concha, una especie de concha que tiene una longevidad increíble. Pues aquí pasamos a lo que serían unos ocelli, a lo que serían los pequeños ojos repartidos en toda la superficie de la concha, como se ven estas imágenes, que son captadores de luz. Porque os quería presentar estos dos ejemplos más, pues este tipo de molusca que ha sido ya cogida por los diseñadores, pues voy a pasar de la medusa porque es un ejemplo, digamos, más común. Y este animalito prácticamente parece que es inmortal, que no tiene muerte porque tiene la capacidad de regenerarse. Y a la cuestión que si tiene alguna relación con la luz, ¿qué tal? Pues parece que sí, que tiene unas células pues muy pequeñas, sensitivas, que le dan también muy buena adaptabilidad. Pues los tardígrados o los osos de agua tienen como principal propiedad la capacidad de adaptarse de unos ambientes con unas temperaturas extremadamente frías en grados Kelvin a unas temperaturas extremadamente calientes. Y bueno, aquí habrían unas conclusiones de todos los ejemplos presentados. Y yo creo que, o sea,
provocación sería que sacando adelante estas propiedades descubiertas, que se trasladaran al diseño, que se trasladaran a elementos de arquitectura. Y pues nada, me gustaría presentaros en el futuro, quizás en la siguiente edición del taller, algunos proyectos que lleven adelante pues estas capacidades descubiertas. Gracias por todo. Espero que pues disculpen los pequeños problemas técnicos y espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias, Codina, profesora Dusoyu, porque nos ha presentado un aspecto completamente sorprendente y abriendo una línea de investigación que nos permite aspirar a un futuro quizá mucho más largo para la humanidad, quién sabe, y relacionado con la luz y la visión. Muchas gracias. Damos ahora la palabra a la profesora Cristina Okinchuk, que va a dar una conferencia que se llama The Dynamic Use of Light and the Potential of Biomimicry, el uso dinámico de la luz y el potencial de la biomimética. Agradeceríamos que la profesora Okinchuk ya tiene ahí su presentación. Hello, I am here. Yes, perfect. Welcome. Very nice to. I want to thank you very much for the invitation, and I want to thank you very much, Codina, for this presentation. Is extraordinary. My presentation will be in English. So I invite you to discover together 3 empirical inquiry that investigates a phenomenon within its real-life context. This is the first investigation about Lampirade. Fireflies comes from the Greek lampein, meaning to shine like a lamp. So fireflies create light as if by magic. A chemical called luciferin inside the abdomen combines with oxygen, calcium, and adenosine triphosphate. A chemical reaction occurs that creates the spectacular light. We are talking about the bioluminescence. So, I forgot to. So we are here now, and the images speak us about the energy and about the fireflies watching, but we speak about material and not material ecological value. And the light produced by fireflies is the most efficient stream of light ever directed. Almost 100% of the energy resulting from the chemical reaction is emitted as light. One incandescent bulb emits only 10% of its energy as light. The other 90% is lost as heat flux. Fireflies watching has been popular in Japan since ancient times and is a familiar event in early summer with dancing fireflies sketching faint and graceful cycle of light. But a lot of valuable studies on the natural and anthropic tourism resources were proposed. I have here images from CAT, Center for Alternative Technology from UK, is integrated natural and anthropic tourism. The most important architectural program that has appeared recently and that has been developed for educational purpose for all ages
is that of visit center or visitor center or visiting center, how you want to say. And the image is for CAT2 is organic is the organic garden. This is the organic garden, and the colors and the is prepared for food. For more than 45 years, Center for Alternative Technology CAT, founded in 1973 in Mid Wales, has inspired, informed, and enabled people to achieve practical solutions for sustainability. CAT has evolved from a community to a visitor center to an educational charity specializing in sharing practical solutions for sustainability. So we go fast. This is image for Zion National Park Visitor Center. We have some photos, but very interesting. There are architectural drawing put in evidence all the sustainable element principle to have to have a good perception of this element. I want to integrate very well this image of national park and the drawing, because the architect, the winner of the architectural program, and he know very well what is wrong, what is well, to realize a building, a sustainable building. This is another image with photos of from the park and the drawing of visitor center Zion, the project. And here I try to present you some principles for the sustainability of the building, with focus on energy efficient features like trombe wall, photovoltaic, glazing design, passive down cool tower, energy efficient landscaping, natural ventilation, or thermal mass flooring. So the second case study is the Light Festival 2016-2017 of Amsterdam, where organized two exhibition routes across the city street and canals. One of them, the title of one of them, Illuminate, and another title, Watercolors. The artist, architects, and designer used light as the focus of the project. I titled the opinions, the contribution of architects Ben van Berkel from Un Studio and Martin Wasman from Bentham Crowell Architects, to discuss about the dynamic use of light in their project and the potential of biomimicry for the future of architecture. Their project was entitled Light Waves. So, our piece is an investigation, said Martin Wasman from Bentham Crowell, in collaboration with designer Jolan van der Wiel, put in evidence into the effect of natural forces. We took inspiration from the sea tangle
Noctiluca scintillans is the Latin name. Bioluminescent cellular organism, which is affected by the impact of waves, which create an impulse that is cause of the small animals to emit light. So you have some images of Noctiluca. Ben van Berkel from Un Studio appreciated the key aspects of their work. And he said, light is more than what it used to be. He said too, what you can do with LED lighting now is unbelievable. I am fascinated by the idea of painting with light, and so from the start this was integrated into our work. About the location, Ben van Berkel from Un Studio decode the relationship with the proposed project of pavilion. The location make the connection between the water and the city. And about the soft, Martin Gassman said that it ensured the dynamics of the project. But Martin Gassman said that architecture adventure into biomimicry don't will be about replicating behavior in the patterns of nature, but instead it will be about the architecture that can adjust its behavior based on changes in the surrounding environment. So a lot of architects they think at this behavior and about the surrounding environment. An interesting question was raised by many of the art involved in the festival on whether the human race is part of nature or merely coexist alongside it. We believe, I repeat, perhaps, that architecture's adventure into biomimicry will be about replicating behaviors in the patterns of nature, but instead it will be about the architecture that can adjust its behavior based on changes in the surrounding environment. So, through the ecosystem approach to the environment, the human resources is an elemental resource, as well as vulnerable as any other environmental resource. The basis of discussion remains to be sought by invoking the material and the non-material ecological values of the environment. The basis of discussion remains to be sought by invoking the material. Yes, something wrong was. But national governments are charged both by their own legal system and through the commitment they have made to the United Nations Framework Convention on Climate Change, and it's mobilizing Paris Agreement with working to avoid dangerous anthropogenic interference with the climate system. To avoid, I repeat, to avoid dangerous anthropogenic interference with the climate systems. And the third case study is Galanthus nivalis on the Latin name, or snowdrops, and it's about bio-inspired solution to use retroreflective petals of snowdrops. The last decade, rapidly growing world energy consumption is a danger for the
Terra. Were sought a solution to this significant engineering issue from nature and discovered similar heat island effects in flowers, namely the micro greenhouse effect. And this was the point to develop the research. George Reichard and Anna Laura Pilot, two from the researchers, propose us to analyze a bio-inspired solution to use retro-reflective petals of snowdrops. This special cooling effect has been observed in this flower from a temperate zone, Galanthus nivalis, snowdrops, which generate cooler intrafloral temperature. In this research was studied the spatial retroreflectance of this flower petals, which has been suggested as a possible contributor to this cooling effect. And we save, if we realize this kind of envelope, we have control on thermal energy. This is what was really relevant in this search, in this research, because we have the facade or envelope retroreflective from retroreflective materials, and was for the first time when was possible to measure the economy of the energy, and realize this collaboration between house and another with retroreflectance envelope. It is demonstrated that the walls made of retroreflective materials can reduce the reflected heat of the sun in the direction of neighboring roads and buildings. And it's very important that we discuss about these reflective materials much better than reflective paints, because we refer at the cool roofs and the cool walls. They realized the measure of the roof of a school in Osaka, Japan, in which high-rise roofing sheets were installed in 2010, and now they realized the measurement for the use the retroreflective envelope. Yes, and annual thermal loads, including the cooling load and heating load of the top floor of the school, were calculated. This is very important. And here we have some images from the researcher, because this retroreflective envelope will be studied further, and in different occasion to use under this geometrical control of the envelope. So this is thank you. Thank you very much, Christina,
for your interesting presentation. And I think that now we can discuss between the three presenters of this panel, plus me, and I ask to the presenters of this panel, this panelists, please to switch on your speakers and your camera. Please, Podina, please, Alberto, and Cristina, of course. Can you switch on everything if possible, okay? Yeah. As much as you can. Todos aquí presentes otra vez. Podina, por favor. Yo quería resaltar tres cuestiones que me han parecido, varias cuestiones que me han parecido absolutamente relevantes. La primera de ellas es decir que, bueno, hay un debate entre si reducir la luz o no. Tenemos ahora mismo la luz LED, que es mucho más eficiente, pero también estamos sobreactuando, podríamos decir, hay un exceso y estamos haciendo unas ciudades de colorines llenas de iluminación, y me ha llamado mucho la atención el tema de esa bioluminiscencia muy prudente, que es como de autoabastecimiento. De la charla y de la investigación de profesor Estevez, yo resaltaría esa manipulación genética tan interesante que une pues, las ciencias más contemporáneas genéticas con algo más convencional, que sería pues, la iluminación arquitectónica o incluso urbana, ¿no? Me parece que es altamente innovador. Me ha sorprendido por parte de la profesora Elena Codina Dusoyo esa línea de trabajo que ha encontrado, que me parece sorprendente, esos animales que, de tantos tamaños diferentes, desde muy chiquititos hasta enormes, que viven mucho más que el ser humano, y el porqué, y si ese porqué además puede tener relación con su capacidad y estructura de visión o de recepción de la luz. Y con la presentación de Cristina, it's very interesting how she talks about retroreflective patterns. This kind of retroreflective elements send the light comes, and then this retroreflective sends the light back to the fountain. Okay, it's a way to reject the light and to protect the facade. So it's a very interesting way to explore envelopes. Okay, perhaps any of you, the panelists, can say some words, or you have any comments, and then if any in the audience wants, please click on the icon of your hand up, okay? And I give you the word. Pues, Podina. Sí, es que no es nada más que una idea con la cual, digamos, he empezado la charla, que parece que había unas direcciones un poco de investigación que no tenían mucho en común, pero yo creo que la línea en común es la relación con el ritmo natural de la naturaleza del planeta y con el sol. Yo creo que hemos vuelto nuestra vida, hemos transformado nuestra vida en algo muy en contra de la naturaleza, muy en contra, o sea, vivimos de noche, no vivimos, tenemos una infinidad de actividades que parece que son imprescindibles, con una infinidad que necesitan una infinidad de gadgets, ¿no? Que muchos de ellos tienen que ver con este Disneyland de luz y de esto, cuando todo o mucho de ello se podría resolver con una relación de fondo mucho más intrínseca, mucho más moral, digamos, con la naturaleza y con la manera de la cual la luz funciona en la naturaleza. Yo creo que más o menos la clave está ahí. ¿Cómo lo planteamos? Que cómo se manifiestan ciertos animales, cómo ellos se refieren a sus ambientes, cómo ellos trabajan con sus ambientes, o cómo lo hacían nuestros abuelos, o cómo podríamos hacerlo.
yo creo que en estos momentos tenemos la oportunidad fantástica, aunque es una oportunidad quizás trágica, tenemos el ser humano la oportunidad de empezar una nueva forma de vida. Con esto del confinamiento, con esto de este virus que, mira, nos plantea el problema de salvar la naturaleza, de reempezar a guardar la naturaleza con otro ojo, de entenderla mejor. Y entonces creo que este ejemplo de la luz pues forma parte de este nuevo modo de rapporto que tenemos que tener con la naturaleza, que no sea de someterla completamente el hombre como dueño total, absoluto de la naturaleza, que le tiene que dar todos sus confortes, todo lo que él quiere, todo lo que él necesita, que no hay límite en nada, que no hay no sé qué. Sin embargo, en el hombre un poco más humilde quizás, pero un poco más sabio, que se sepa adaptar y que sepa formar parte de forma armoniosa de la naturaleza. Por supuesto también en términos de trabajar con la luz y en términos de trabajar con el sol. Esta es un poco la conclusión que veo a todas las charlas y a todos los puntos de vista que he escuchado. Muchas gracias, Codina. Alberto, ¿te ibas a decir algo? Sí, bueno, podemos comentar en esta línea de la sensibilidad que tenemos que adquirir, y por eso lo de biolearning, sobre... O sea, la naturaleza nos enseña una serie de cosas que, si estamos en sintonía con ella, resolvemos los problemas planetarios. Y si no, pues nos vamos a destruir el planeta y empezamos a pensar que tenemos que ir a otros planetas cuando no hace ninguna falta. Entonces, la naturaleza, por ejemplo, nos enseña, es decir, tus ojos son capaces de hacerse con mayor visión, cuanto más luz, cuanto menos luz, porque tienen una capacidad de aumentar su iris y, por lo tanto, tenemos que aprovechar ese rango de visión que tenemos de más a menor, sin necesidad de ir a elementos que gastan más energía y que hacen que el ojo entonces desperdicie esa posibilidad de ampliar su campo de visión, ¿no? Lo mismo pasa con, por ejemplo, el calor, ¿no? O sea, le ponemos aire acondicionado cuando simplemente, pues, con un jersey más o un jersey menos, pues podemos funcionar sin ese gasto suplementario de energía. O por ejemplo, mira, en diciembre en España no hay cerezas. Las cerezas son de junio, de mayo, y en cambio los mercados están llenos de cerezas en diciembre. ¿De dónde vienen? Vienen de Chile, vienen de Perú, vienen del otro lado del Atlántico. Entonces la naturaleza te está diciendo, señores, en el Mediterráneo en diciembre no hay cerezas. ¿Por qué usted va a buscarlas a un sitio que va a suponer un gasto energético y, por lo tanto, de contaminación superior? O sea, que el ser humano, si entiende cómo realmente la naturaleza le está diciendo ha de vivir, pues lo arreglaremos todo. Y, sin embargo, pues lo que hacemos es esto, pensar en irnos a Marte con un gasto presupuestario brutal que la mitad de ese gasto pues arreglaría 2 países enteros, ¿no? O sea que yo por eso digo que más que biomímesis o biomimicry, habría que ponerle énfasis en la sensibilidad hacia la naturaleza y en aprender de ella, para guiarnos por ella, ¿no? Pero bueno, vamos. Sí, de acuerdo. Creo que es más una cuestión de filosofía de fondo, que luego se resuelve, que no de buscar las soluciones sin tener el pensamiento construido, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora en Barcelona han empezado una campaña, ya empezó el otro año, es decir, no vamos a cortar tanto la hierba, vamos a dejar que crezca la naturaleza de manera más salvaje, sin todo el rato esa
como esa obsesión de cortar todo lo que sale un poquito del margen de no sé dónde. Entonces, esto es una cosa tan sencilla y, sin embargo, aumenta la biodiversidad de una manera brutal y, por lo tanto, disminuye la contaminación. Y en cambio, nosotros nos inventamos maneras de hacer que no tienen nada que ver con lo que la naturaleza te está diciendo que vale la pena seguir, ¿no? Tenemos una pregunta, creo, del público. Marcelo Torrico, creo que tiene una pregunta. Puedes, muy bien. Marcelo de Bolivia, Santa Cruz. Buenos días. De la Universidad Católica. No sé si... Buenos días, Rosa, profesor Esteber, Kadima, a todo el público. Gracias por permitirme participar de esta interesantísima conferencia y pues muy nutritiva de todos los panelistas. Mi inquietud y sobre todo puntualizar de alguna manera las interesantísimas charlas e investigaciones que han hecho los profesores. Quería comentar que me hace un poco, vamos a decir, recuerdo a la propia esencia del vernaculismo, de la arquitectura y del tratamiento del espacio como tal. Relacionaba un poco ambas conferencias, de la profesora Kadima como del profesor Esteves, a esa esencia que tiene de adaptabilidad, de flexibilidad, de ergonomía, de tratamiento del espacio en cuanto se refiere al propio tratamiento de la implementación de mobiliario, la implementación de luz y quería comentar si es que esto se puede relacionar con los orígenes propios del espacio, de la generación espacial, haciendo referencia al vernaculismo propiamente dicho. Tenía una pregunta para el profesor Esteves. He visto que ha hecho unos experimentos con algunas especies de plantas que seguramente en España son muy habituales que se hagan decoraciones o algún tipo de tratamiento paisajístico, y han hecho estos experimentos que nos mostraba en cuanto a la bioluminiscencia. Entonces, quería preguntar si tienen ese estudio con qué cantidad de plantas o si tienen algún parámetro para ver qué plantas podrían dar mayor resultado en cuanto a poder generar esta bioluminiscencia con estos experimentos a la luz, ¿no? Sí. Pero, trabajamos, el primero que hicimos fue con limoneros, los limoneros que son típicos de aquí, de esta zona, del Mediterráneo. Y eso dio un resultado de una eficiencia muy baja. Por eso nos pasamos a las bacterias, que dieron una eficiencia lumínica muy alta en comparación con los limoneros. Y por eso la posibilidad de hacer realidad lámparas luminiscentes con una luminiscencia bacteriana, pues es muy factible, se puede hacer sin ningún problema. El problema es, así como en los limoneros la durabilidad es fantástica, porque te duran decenios, en las bacterias no. En las bacterias el problema es que tienes que tener un cuidado y una hermeticidad y alimentarlas y oxígeno, que es más complicado. Por eso nos pasamos a una tercera fase, que es la luminiscencia de las bacterias, pasarlas a plantas ornamentales que son más fáciles de mantener. Ahí estamos, no hemos conseguido, diríamos todavía, una eficiencia suficiente como para decir, vale, pues puedo iluminar la casa como lo hago con las biolamps. Ahí la industria todavía no nos está ayudando en la investigación. Son investigaciones muy básicas que si no tienes una aplicabilidad muy segura y muy inmediata, es muy difícil encontrar fondos de investigación. Entonces, por ejemplo, nos dirigimos a la Philips y le dijimos, oye, Philips, ¿por qué no? Bueno, nos dirigimos a muchas empresas, pero la Philips de manera concreta nos dijo, sí, muy interesante, y de hecho la Philips ya después hizo algunos experimentos también con fluidos bacterianos luminiscentes. Pero nos dijeron, mira, es que ahora nosotros estamos con los LEDs. Ya todo el mundo está con los LEDs. Entonces, claro, los LEDs tienen una eficiencia de consumo muy buena, pero son elementos artificiales. Tú has de fabricar cada LED.
Y los LEDs, pues cuando se estropean, pues no haces nada con ese LED. Entonces, lo bueno de hacer algo con elementos vivos es que tienes una autorreproducción mucho más democrática. Los LEDs te los va a dar la fábrica al precio que ella quiera. Las bacterias te las vas a poder, o los limoneros, o las plantas ornamentales luminiscentes, te las vas a poder compartir con quien quieras de manera gratuita. Porque las semillas o las ramitas de un limonero, pues tú se las puedes dar al vecino como antiguamente se daba el fuego. El fuego es un elemento de iluminación y de calor democrático. Nadie puede monopolizar el fuego, tú lo puedes dar a quien quieras. Si nos metemos en cuestiones de estas, de a través de elementos de la naturaleza resolver las necesidades básicas del ser humano, democratizas mucho más de esto. Ahora tú no te puedes fabricar un LED. En cambio, si tuviéramos en funcionamiento las plantas luminiscentes, pues no necesitarías a nadie para mantenerlas, para hacerlas crecer, para multiplicarlas. Entonces, esto es una cuestión que tarde o temprano aparecerá y ya está, y se hará. Solamente que, bueno, ahora la gran industria pues está metida en otro tipo de investigaciones, ¿no? Muchas gracias, profesor. Para llegar al punto de tener probablemente un huerto en las viviendas, un huerto con plantas luminiscentes, o sea, imagino que sería lo ideal llegar a ese punto, ¿no? Sí, claro, ahí estamos, ¿no? Pero no solo en cuanto a plantas luminiscentes, también en las otras necesidades humanas, como la creación de hábitat, la necesidad de calor. La naturaleza ya te enseña maneras mucho más eficientes de crear hábitat, de crear materiales de construcción e incluso de crear calor. Porque hay plantas que están, aunque estés a cero, bajo cero, aunque estés a bajo cero por fuera, esas plantas están a 21 grados. Entonces, es cuestión de aprender de esa naturaleza y aprovecharla de una manera, como te está diciendo la naturaleza que la aproveches, mucho más sostenible, democrática, planetaria, que nos solucionaría las cosas de manera más rápida, ¿no? Y eficiente. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y por el rico debate. Yo creo que, claro, todavía estamos muy impregnados por toda la filosofía de la revolución industrial y del desarrollo industrial, y ese es el motor que mueve nuestra sociedad. Por tanto, revertir eso, que ahora lo hemos hecho un poco a la fuerza por esta pandemia, que nos mantiene a todos en una reducción de consumo, que vemos que tampoco es tan grave, sino que estamos encontrando muchos beneficios, pero eso ha ido contra la inercia que lleva nuestra sociedad en los últimos 250 años. Por ello, pues se ha inventado industrialmente la producción de LEDs, un tipo de iluminación realmente muchísimo más eficiente, pero lo que hemos hecho es convertir nuestras ciudades en verdaderas fiestas lumínicas, ¿no? O sea, lo que antes un edificio no tenía por qué tener esa iluminación exagerada, ahora es una contaminación lumínica brutal y además a veces excesivamente doliente, ¿no? O dañina, un poco agresiva, digamos, para el ciudadano. Bueno, como estamos hablando en español, I don't know if Cristina Okinchuk would like to say something about the questions raised during the presentations. Cristina, are you there? I don't see Cristina at this moment connected. But okay, Cristina, would you like to say something about the themes we have mentioned or we are talking about or have been presented? About? By the rest of, about the issues presented by the other panelists. Oh, would you like? Yes, I think that all we made on the Terra is very interesting.
but we can try, like architects, to have this response with responsibility. We like very much to be architects. We like very much to occupy the terra. We like very much to demonstrate that we are together with the nature. But to be together to the nature, it's very well, not damage, not destroy the existence. The nature, I don't know the nature and the human, the nature. So it's very interesting. It's too much to have an opinion in a short time. I am thinking now at what say Professor Alberto and what you say about the kind of what we preserve the terra. So it's very interesting. It's a lot of to say about this, and I think that we try to have now this resilient attitude from the not for the what is happened now on the terra. I don't know what it's better to say, what isn't better to say, but I think that we have a very important role now. You described this in your last conference, and you speak about the cities and how the problem is now at the to be resolved about the urbanist and architects. So thank you very much, Christine, as well for your opinion. And well, what about this kind of cities completely illuminated? This is something that is very shocking for me. Okay, and well, anyway, there are more questions. I give the floor to the audience. César, por favor. ¿Quién ha levantado la mano? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es César Pérez. También pertenezco a la Universidad Católica acá en Santa Cruz, Bolivia, y agradecerles por las charlas y la experiencia tan interesante que estoy disfrutando. Tengo una pregunta para la profesora Cristina y una pregunta para el profesor Alberto. My question for Cristina is, she mentioned a lot about the challenges about reducing greenhouse emissions using friendly materials. And my question is she has some data about how much CO2 or how much emissions could be reduced by using these bioreflective materials, just in order to know the percentage of the contribution to climate change effects. Y la pregunta para el profesor Alberto es un poco similar, si tiene tal vez datos de análisis del ciclo de vida o life cycle assessment de estas fuentes energéticas o fuentes de luz comparadas con los LEDs, por ejemplo, que mencionaba, ¿no? Claro, las empresas las construyen, pero generalmente el error es de que no hay un análisis del ciclo de vida dentro, ¿no? Porque pueden utilizar muchísima energía y muchísimos materiales para fabricarlos, en comparación, por ejemplo, a
a los materiales que usted mencionó que son más democráticos, ¿no? Entonces esas son mis dos preguntas para explorar un poquito más esas áreas. Mil gracias. So I not objective to choose the materials, to choose the not expensive materials, or but it's better to action. It's better to have ideas. It's better to select some ideas, some subjects, some materials, some because isn't another way. And the research, the architectural research, is very important now. This is my opinion. And if we try to have very low-cost materials, is an opinion. Is something good. So the first question, I don't remember what you say. I think that Cesar left probably because problems with the connection, but I remember it was something related to the CO2, the saving of CO2 emissions because of this kind of about the emission. About the emission, yes. Sí. But there are a lot of examples. There are a lot of researchers. The research with debate this problem. I don't want to say now this is the solution. This is, but in the same time, it's better to put the main on the problems. There are Okay. a lot of problems to resolve with this. How to have a solution. You have many solutions, and you try to choose the good solution. So this is. Okay, thank you, Cristina. And Alberto? Sí, sobre los ciclos de vida, claro, si trabajamos con elementos de la naturaleza, el ciclo de vida es el de el propio elemento. Por ejemplo, esto de los limoneros lo hicimos en el 2005 y siguen vivos, o sea, son 15 años de ciclo vital y seguirán vivos mientras los cuides. Uno se nos murió, entonces de 7 se nos quedaron 6, se nos secó. Pero cuando hacemos lo de las plantas, pues lo mismo. Hay plantas que duran más, otras duran menos. El asunto de las bacterias, el problema es el que comentaba, que duran unos 10 días en una situación de hermeticidad y oxígeno y alimentación mínimo, diríamos. Cualquier elemento que permita que estas bacterias vivan infinitamente, diríamos, porque ellas mismas se van reproduciendo, hacen que el mecanismo sea mucho más complejo. Y entonces eso es lo que nos llevaba a dejar la vía de las bacterias para pasarnos a la vía de las plantas, porque lo que intentamos buscar es algo que realmente sea absolutamente sencillo, natural, y sin necesidad de crear un gran mecanismo que permita a la vez oxigenar y alimentar a la bacteria. Entonces, estamos en ello, no se ha conseguido. Después, unos años después, el 2012 y luego en el 2014 también, un par de grupos en Estados Unidos intentaron también empezar estas vías y sé que tampoco lo han tenido éxito y bueno, hasta que encontremos esa puerta un poco de atrás, escondida,
para encontrar la solución realmente de estas cosas. Ahora, esto que decía Rosa de la contaminación lumínica, bueno, esto es lo que estaba comentando, ¿no? Que en realidad tendríamos que cambiar el chip de pensar en la luz y hacer que las cosas estén señalizadas, pero no que iluminen. No necesitamos que las cosas iluminen el entorno, sino que lo que necesitamos es ver el entorno, y por lo tanto tendríamos una eficiencia lumínica igual para nuestro uso, nuestras necesidades de circular, diríamos, sin esa verbena que son las ciudades, efectivamente. Incluso la posibilidad de iluminar al paso. Hay elementos lumínicos que se iluminan cuando uno va pasando, efectivamente, ¿no? En la naturaleza misma. Cuando uno se mueve, pues se produce una iluminación. O sea que es eso, como decía Gaudí, estamos en Barcelona, ciudad de Gaudí, se trata de encontrar, de descubrir las leyes secretas del universo. Entonces, están ahí, simplemente hay que aprenderlas, descubrirlas, aplicarlas, y eso lo haremos si somos mucho más sensibles a nuestro entorno y a la naturaleza, efectivamente, sin intentar prevalecer sobre ella, sino aprender de ella. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Y abiertos a cambiar nuestra forma de vida, diría. Porque ahí está, en este plan decía que esta es la oportunidad que se nos ofrece y hay que verla. Sí, desde luego, es un momento de oportunidad y hay que verlo, sí. Pues muchas gracias a los tres panelistas. Thank you very much to the three panelists with these splendid and magnificent presentations that open a lot of new paths for research and for a better future. And very exciting, very inspiring for all of us. So thank you very much, Cristina Okinchuk. Thank you very much, Alberto Estevez. Thank you very much, Codina Dusoyu.